Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos en compañía del abogado ambiental Jorge Guerrero y María José Paternina, ingeniera con maestría y especialización en materiales. Háblenos un poquito más sobre su campo, ingeniero Jorge, abogado Jorge. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Antonio Guerrero Martínez. Soy abogado con especialización en Derecho Ambiental. Pues, ¿qué te digo? Yo me enfoco más que todo en esa parte del derecho, en esa parte jurídica, de nuestro ordenamiento jurídico, en la cual nos enfatizamos y nos responsabilizamos o queremos proteger los recursos naturales de nuestra nación. No solamente bajo la óptica de cuerpos de agua, de minas, de recursos naturales, sino también parques naturales, reservas forestales, reservas naturales, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres y también pues la flora y la fauna de nuestro país. Bueno, María José, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Paternina Reyes. Yo soy ingeniera mecánica. Tengo una maestría en materiales y procesos de manufactura. Mi campo de acción son materiales compuestos. Yo utilizo fibras naturales de residuos agroindustriales para hacer nuevos materiales y así hacer una utilización del recurso de manera completa. Ok, muchísimas gracias. Por problemas técnicos, la ingeniera María José no pudo tener la cámara encendida, pero de todas formas contamos con su presencia en esta reunión. Tengo una serie de preguntas para ustedes sobre la conciencia ambiental y problemas ambientales y espero que nos las respondan a conciencia y con su campo y en lo que nos pueden colaborar. La primera pregunta que yo tengo para ustedes es ¿cuál es la importancia de la conciencia ambiental en nuestra sociedad? Abogado Jorge. Bueno, la importancia de la conciencia ambiental radica en que si nosotros no tomamos la tutela, no tomamos esa posición de garantía frente al ecosistema en el cual vivimos, prácticamente el planeta Tierra se va a acabar. No tiene ninguna importancia, eh, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la economía, la sociedad en sí, si no hay un hábitat en el cual pueda existir la vida. Entonces, esa conciencia, ¿cómo podemos enfatizarla o cómo podemos que tenga esa verdadera importancia? Teniendo ciertos comportamientos o haciendo cierto tipo de acciones que procuren un daño mínimo al entorno y protegiendo el ecosistema en el que vivimos. Ok, muchas gracias. Ingeniera María José, que nos puede colaborar con esta pregunta. Bueno, la importancia de la conciencia ambiental para nuestra sociedad radica en que viene o empieza desde los actos más pequeños que podamos hacer, como apagar una luz, utilizar un nuevo medio de transporte o cualquier pequeña acción que de pronto nosotros no lo vemos como un gran valor. Poquito a poquito todos esos cambios o todas esas acciones van sumando para tener una mejor, un mejor cambio o una mejor forma en que el ambiente mejore para nuestra sociedad. Entonces es ahí que radica la importancia, saber que poquito a poquito, acción por acción, pequeñas acciones, la suma de todas esas pequeñas acciones podemos tener o podemos abarcar un gran cambio para la situación global que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, ingeniera María José. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones individuales podemos tomar para reducir nuestro impacto en el medio ambiente? Jorge. Listo, bueno, al igual como lo dijo la ingeniera aquí presente, esas acciones poquito a poquito que nosotros hacemos para cambiar ciertos comportamientos o ciertos hábitos que a día de hoy están muy arraigados en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, cambiar de un auto mecánico a un auto completamente eléctrico o usar, por ejemplo, una bicicleta como medio de transporte. Dejar de usar cierto tipo de productos de aseo como son los aerosoles,
algunos tipos de perfumes, ciertos tipos de compuestos para lavar la ropa que no son amigables con el medio ambiente, porque todo eso va a terminar en aguas residuales que al final no pueden ser renovadas. ¿Qué tipo de comportamientos? Y el más importante, que es el que más yo le recalco a las personas que pues me escuchan y todo eso, reciclaje. El reciclaje ayuda mucho. No digamos que reciclando vamos a salvar mucho el planeta porque ya el daño está hecho, pero estudios han demostrado que pues a través de ciertos hábitos como es el reciclaje, las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido, además de que reciclando así minorizamos el uso de ciertos tipos de plásticos de un solo uso. Creo que el ingeniero lo dirá cuando responda a la pregunta, que se llaman polímeros. Entonces, si disminuimos todo ese tipo de consumos, podemos fomentar a que el ecosistema se conserve de mejor manera. Claro. Ingeniera María José, ¿qué nos puede aportar en esta pregunta? No, estoy completamente de acuerdo con el abogado aquí presente. Tal vez nosotros vemos que tenemos que hacer grandes cosas para tener o hacer, lograr ver un impacto positivo a la situación global que tenemos hoy en día, pero las cosas no son así. Con pequeñas acciones podemos mejorar la situación que tenemos hoy en día. El modelo económico que tenemos hoy en día, la mayoría de las naciones, el modelo capitalista, ha hecho que nosotros como seres humanos nos adaptemos a ser personas que constantemente quieren cambiar las cosas. Y eso que dejamos atrás, siendo mal llamados sustancias de desecho, lo más probable es que podamos darle un segundo uso o una segunda utilización. Vengo o traigo a colación mi proyecto de maestría, donde yo utilicé un residuo agroindustrial, que es la cáscara de marañón, para el uso de un nuevo material compuesto. La cáscara marañón o del marañón solamente se utiliza la pepa y el aceite que se puede extraer de ella. La pepa, que es la que utilizan como snack, como elemento de cocina, y el aceite que lo utilizan para barnices o utilizarla para pinturas como tal, entre otros usos. Y la pepa estaba siendo completamente desechada. Viendo que la pepa todavía, después de haber sido desechada, tiene gran cantidad de aceite que puede ser extraído por medio de un segundo proceso, siendo reutilizada esta, y lo que queda se puede utilizar para hacer un material compuesto, como fue el que utilicé o el que pude lograr por medio de mi investigación. Okay. Otra pregunta que les tengo es: ¿cuáles son las principales amenazas ambientales a nivel global que podemos abordar? O sea, ¿cuáles son las principales amenazas que ustedes creen que tenemos actualmente en la sociedad o como personas? Abogado Jorge. Listo. Prácticamente, pues esto no es un misterio, ya hay noticias de por medio, incluso investigaciones de diferentes universidades, y es que los países del primer mundo, Estados Unidos, Rusia, Francia, entre otros, son los países que más contaminan la Tierra por el proceso de industrialización que ellos tienen. Entonces, el primer problema, emisión de gases efecto invernadero. Eso es el problema de origen del calentamiento global. Eso es sabido. Otro problema, pues como te digo, la gran cantidad de basuras que nosotros hacemos todos los días porque no utilizamos ciertos productos. Como ya lo dije anteriormente, el hábito de reciclaje aminoriza la cantidad de desechos que nosotros producimos a diario. No obstante, es tanta la cantidad de basura que hay a día de hoy en el año 2023 que, por ejemplo, si tú te vas, creo que es al Océano Pacífico, el Atlántico, no estoy seguro, tú puedes ver la capa de basura que hay en ese océano, que es una cantidad de plásticos abrumadora. ¿Qué otra problemática global? Bueno, listo, están los gases de efecto invernadero,
está el gran cantidad de desechos o de basura que nosotros producimos a diario. Eh, bueno, hay otro. La no, el no cuidado el no cuidado pues de los cuerpos de agua. El agua es el cuerpo más valioso que nosotros tenemos en la Tierra. El agua prácticamente, sin agua no existe vida en ningún tipo de ecosistema. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en Colombia, te recuerdo que hubo un derrame de petróleo por parte de Ecopetrol hace muchos años. Y agua contaminada no se recupera. Creo que también lo hubo también en México, si no estoy mal. Entonces, ese tipo de problemáticas, ese tipo de accidentes que no deberían pasar, son lo que más adelante, incluso a día de hoy, nos está pasando factura. O sea, podríamos decir que aunque Colombia no es una potencia mundial como tal, actualmente que estamos en oleadas de turistas ahora en vacaciones, su contaminación eleva un poquito más el nivel común, ya que los turistas traen suciedad o traen residuos contaminantes. Bueno, pues qué te digo. Colombia como tal no es un país completamente industrializado. Si tú ves el mapa colombiano, nuestra sociedad está más que todo en un ambiente muy verde. Las grandes ciudades de Colombia como son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, entre otras. La ciudad de Colombia que más contaminación tiene hoy en día es Bogotá. ¿Por qué? Por la gran cantidad de cuerpos vehiculares, de emisores de CO2, como son las motos, los carros, los Transmilenios, entre otros. No obstante, Medellín, aunque también es una ciudad muy grande, lo compensa más con el medio de transporte público metro, entre otras cositas, ¿sí? Cuando los turistas vienen a nuestro país, ellos no emiten, digamos que, ese tipo de contaminación que emite su país de origen. Sí, obviamente pues se transportarán a través de automóviles quizás, y eso sí contribuye a la contaminación, pero digamos que el turista que viene acá, la forma en la que puede contaminarnos a nosotros, no es arrojando basura donde no se debe. Por ejemplo, aquí en Colombia la ciudad que más se visita de turistas es Cartagena, o este parque Tayrona también, que lo visitan mucho. En esas ciudades hay una política de, en ciertos sectores, no se debe arrojar basura. Si ellos respetan eso, excelente, no hay ningún problema. Pero si no respetan eso, pues hay un tipo de sanciones legales ambientales que les recaen al turista, incluso a nosotros los nacionales, ya sean económicas o incluso morales que le pueden caer a la persona. También existe el delito en el Código Penal, no sabría decirte el artículo, no lo recuerdo ahorita, pero existe el delito o existen un tipificado de delitos contra el medio ambiente. Si tú haces cualquier tipo de esos delitos tipificados en el Código Penal, te puede acarrear ya sea una multa económica o una sanción privativa de la libertad. Ok, muchas gracias. Ingeniera María Ocer, ¿qué nos podría colaborar usted de esta pregunta? Bueno, yo pienso que sí, el turismo tal vez influye en cierta manera el, el agravamiento, perdón, de el daño ambiental que tenemos en este momento, pero no son un foco decisivo para, para decir que Colombia o que el turista en Colombia hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque así como lo decía el abogado, no todas las ciudades en Colombia son prácticamente llamadas ciudades turísticas. De todas las ciudades que más se llaman así son las ciudades costeras. Pero vemos que este proceso o esta contaminación la vemos en ciudades que no son de todo turísticas. Aquí en la ciudad de Montería, donde nos encontramos, hay problemas de contaminación. La vemos cuando vamos por las calles. Y es porque la gente no tiene conciencia de cómo debe administrar sus residuos. Vemos que botan basuras en todos lados, vemos que botan basuras en las canecas, en las zanjas, en todas partes. Y